¿Qué tal, queridos alumnos? Hoy abordaremos un tema también bastante interesante, que es en relación a de dónde surgen las leyes. Un tema que se llama las fuentes del derecho. Como hemos visto, el derecho regula la conducta de los hombres en sociedad, para lograrlo y contar con las leyes que la sociedad necesita. Parte de observar la realidad, lo que sucede, y toma determinados hechos para transformarlos en un lenguaje jurídico, es decir, en leyes, para incorporar estas leyes a la norma y atribuirles consecuencias, es decir, sanciones. ¿Qué significa esto? Que son creadas para mantener el orden y para producir efectos jurídicos. ¿Te has puesto a pensar acaso cómo se originan estas normas? ¿Quién las dicta? ¿Y dónde se encuentran establecidas? Vamos a tratar, pues, en este punto, de ver lo relativo precisamente a esta situación, a la de las normas, a la de las fuentes del derecho. Se conoce como fuentes del derecho a los actos y eventos o tradiciones pasadas que sirven para crear, modificar y extinguir a las normas jurídicas que hay, o sea, a las leyes. Esto incluye a menudo los órganos mismos de los cuales emanan dichas leyes, así como los participantes históricos en la constitución del derecho como disciplina humana. Las fuentes del derecho existen porque a lo largo del tiempo la noción de justicia, de ley y de orden han variado enormemente, influidas por discursos de orden natural como la religión y la moral, que fueron los códigos de conducta más primitivos, más antiguos de la humanidad arcaica. Existe abundante evidencia de ello en textos antiguos como la propia Biblia y el Código de Hammurabi. Sin embargo, en tiempos modernos también se incluye entre ellos a los tratados internacionales, las constituciones, las leyes y reglamentos, incluso si se hallan fuera de vigencia, dado que constituyen la historia del derecho. Lo mismo ocurre con el derecho natural o universal, cuyos principios están asociados a la existencia misma del propio ser humano. Por un lado, las fuentes del derecho son de utilidad en la jurisprudencia, pues proveen de ejemplos previos y casos considerables antes de tomar una decisión. Algo particularmente importante en el derecho anglosajón o common law, por otro lado, también son utilizados desde una perspectiva histórica a la hora de pensar más teóricamente o científicamente la disciplina. Podemos decir que la palabra fuente proviene del latín fontis, que significa lugar donde brota o emana el agua. En este caso, se refiere a que las normas tienen un origen, es decir, a que existen formas de creación que pueden ser por diversa manera o diversos medios. Las fuentes reconocidas se clasifican en tres: las reales, las históricas y las formales. Veamos pues a qué se refiere cada una de ellas. Las fuentes reales del derecho son fenómenos que sirven de base para la creación de la norma jurídica que se requiere en un momento dado. Pensemos en la actualidad. La situación actual que vivimos de la pandemia del COVID-19. Este es un hecho real que vive la sociedad y que, por supuesto, va a transformar la propia legislación creando nuevas leyes o nuevos comportamientos de conducta que van a tener que ser regulados precisamente pues para evitar que se propague la pandemia, y ya lo vemos a través de la aplicación de ciertas normas, medidas y decretos nuevos que han surgido en este propio momento para
contener esa pandemia. También son ejemplos de ello las guerras, las revoluciones, en fin, aquellos hechos que han sido fuente de inspiración para dar origen a lo que actualmente tenemos. Por ejemplo, la Revolución Francesa dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otra de las fuentes que existen es las fuentes históricas, que son las contenidas en documentos o materiales que ya no tienen vigencia, pero que la tuvieron en algún tiempo y en un lugar en la historia. Por ejemplo, las leyes que se encuentran en papiros, pliegos, códices antiguos, que están, pues ahora sí, en un carácter de tipo histórico. Y ya por último tenemos a las fuentes formales, que son los procesos de cómo se crea una ley, una norma jurídica. Cada fuente formal está constituida por diversas etapas, como más adelante vamos a ver, que se van dando en cierto orden y en determinados momentos para dar solución a ciertas cuestiones sociales que se van presentando. Así entonces tenemos que las principales fuentes formales estarían marcadas por las siguientes. La ley, que es el conjunto de normas jurídicas creadas por un órgano especializado mediante un procedimiento legislativo. Lo vamos a ver cuando analicemos por ahí el poder legislativo. Otra fuente es la costumbre, que es la repetición reiterada de ciertos actos humanos que terminarán por ser reconocidos socialmente. Es general, practicada por todo el grupo social, de largo uso en el tiempo y notoria. Por ejemplo, en México hay comunidades indígenas que resuelven los conflictos entre sus miembros con base en sus usos y sus costumbres. ¿Conoces tú algún caso? Vamos a recordar, porque ahí vendrá una actividad para tratar de anotar algo que tengamos por ahí en mente. Ya por último tenemos como fuente también a la jurisprudencia, que esta podemos definirla cuando una ley no es clara o presenta algunas que existen conductas no reguladas, donde intervienen dos tribunales especializados para interpretarla y asignarles un justo sentido en términos de la ley misma. Así entonces, advertirás que podemos hablar de estas tres fuentes que en su momento dado también se pueden complementar con otros tipos, como son las fuentes políticas, que aspiran a organizar colectiva a los procesos institucionales, como los programas de partidos políticos, por ejemplo, a las fuentes culturales, que son obtenidas a través de la observación del pasado y el estudio teórico de la actualidad jurídica, u otras que también le llaman por ahí fuentes originarias, que son obtenidas mediante la observación del pasado y el estudio teórico de la actividad jurídica. Como podrás observar, las fuentes son importantes porque ellas generan precisamente las leyes que hoy rigen precisamente los destinos jurídicos de una sociedad como la nuestra. Vamos a ver qué tipo de actividades vamos a generar para reforzar este tipo de contenidos de aprendizaje. Gracias, compañeros.